Shalom amigos, Parashá 50 se llama Kitabó, cuando entres a la tierra prometida. De eso vamos a hablar en esta Parashá, pero para ello tenemos a nuestro invitado especial, como siempre, el rabino Juan Pablo Sandón. Rabino, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Rudy? ¿Cómo estás? Saludos a todos los que nos siguen semana a semana y gracias por recibirme nuevamente en este espacio. Bien, entonces continuamos con los dichos de Moisés, los recuerdos que le hace Moisés al pueblo para prevenir y que no cometan los mismos errores que cometieron la gente pasado allá en el desierto. Y aquí viene a hablarle un poco de varias cosas también, ¿verdad? Como la parasha anterior, que vimos muchas cosas muy interesantes. Ahora vamos a ver un poco sobre la ofrenda de las primicias, los bikurim, y sobre las bendiciones y las maldiciones, sobre todo, ¿verdad? Que eso creo que es bastante interesante. Y comenzamos, Roy, nos dice la ofrenda de las primicias, Deuteronomio 26:1. Y cuando hubieres entrado en la tierra que el Eterno, tu Dios, te da por herencia, y la poseyeres y habitares en ella, tomarás de las primicias de todos los frutos del suelo que recogieres de la tierra que el Eterno tu Dios te da, y las pondrás en un canasto e irás al lugar que escogiera el Eterno tu Dios. Esto de las primicias, Rabino, es parte también del diezmo, de lo que veíamos la vez pasada. Sí, son dos cosas distintas, ¿no? Ok. Porque esto obviamente afecta solamente a aquellas personas que tengan árboles frutales. Lo del diezmo afecta a todos, cada uno depende digamos, la materia prima agrícola que trabaje, ya sea frutas, granos, vegetales, animales, lo que sea, ¿no? Pero bueno, básicamente sí, llevar las primicias es una cuestión legal, especialmente para las personas que plantaban árboles frutales o que tenían campos de árboles frutales. Había toda una cuestión de pasos, ¿no? Respecto al árbol frutal. Uno lo plantaba, tenía que esperar a que dé el primer fruto y luego los 4 primeros años el árbol no se podía consumir, sino que, bueno, había distintos momentos en los cuales había que dejar que esa fruta caiga y después había que llevarla al templo y había un momento en el cual había que separar también para los pobres. Bueno, toda una cuestión. Recién al quinto año la persona podía empezar a hacer usufructo de ese árbol frutal. ¿Sí? Que es algo bastante llamativo que hoy en día la ciencia ha probado. He leído alguna vez en algún artículo que los árboles frutales suelen dar sus mejores frutas a partir del quinto año, ¿no? Sé que la Torá nos adelantó un poquito esto para tratar de tenerlo en cuenta. Lo más interesante de esto creo que es la declaración que aparece en el versículo 5 en adelante, que era lo que la persona tenía que decir públicamente en el templo cuando llevaba sus primicias, ¿no? Eh, Arameo, extraviado era mi padre, que descendió a Egipto y peregrinó allí con poca gente, y empero allí fue pueblo grande, poderoso y numeroso, etcétera, etcétera. Y había que hacer una declaración histórica, digamos, para darle valor justamente a la tierra que el pueblo tenía, ¿no? Que era la tierra de Israel. Esta declaración todavía hoy la decimos en la festividad de Pesaj. Es parte de la Agadá, del texto que leemos durante la cena del ser de Pesaj, ¿no? Bueno, creo que es el punto más llamativo que podemos traer sobre esta cuestión. Sí, eso justamente era lo que me llamaba la atención, cómo cabe ese texto haciendo un poco de historia, ¿verdad? Recordando a un arameo, Labán, que quiso hacer parecer a mi padre Jacob cuando fue a Egipto, ¿verdad? Me parecía cómo relacionar Exactamente, eso, esos textos. exactamente. Entonces aquí es para recordar un poco la historia y la gratitud hacia Dios por la tierra y el sustento, ¿verdad, Rabino? Sí, las dos cosas, las dos cosas. O sea, creo que el mensaje general de esto es uno no solamente tiene que tener presente su logro de hoy, sino tener presente la historia de cómo llegó hasta ahí, incluso aquellos que hicieron un esfuerzo antes que uno para que uno llegue hasta ahí, ¿no? Sí, sí, es interesante porque se refieren a su padre, Jacob, ¿verdad? De todo lo que él hizo y estamos así por él, ¿verdad? Porque él, su esfuerzo y todo eso, yo creo que eso también de reconocerlo de los hijos hacia los padres, ¿verdad? Nosotros como hijos con nuestros padres. Exactamente. Luego viene, hoy sí, lo de los diezmos, Rabino, me parece Sí, aquí, dice, cuando hubieres acabado de diezmar todos los diezmos de tus productos en el año tercero, que es el año en que se separa el diezmo de levita, lo darás a levita.
y también darás el diezmo del extranjero, el diezmo del huérfano y el diezmo a la viuda, para que coman dentro de las ciudades y se sacien. Aquí aparecen por lo menos cuatro tipos de diezmo, Rabino. ¿Cómo se interpreta esto? Sí, lo que pasa que esto hay que tenerlo, hay que tomarlo desde el punto de vista de que esto es en el tercer año, ¿sí? De la cosecha, cuando todavía el árbol no puede ser usufructado. Ok. Entonces, prácticamente todo lo que daba el árbol se distribuía, ¿no? Una parte se llevaba al templo, otra parte se utilizaba para ayudar a las personas que tenían necesidades. eh, y bueno, la persona todavía no hacía uso de eso, entonces es una especie de diezmo, pero no es el 10%, ¿sí? Porque la persona igual el resto no lo podía usar, básicamente todo se entregaba, ¿no? Y hoy en día, ¿cómo sería eso, Rabino, aplicable? Porque, No, esto, las cuestiones, todo lo que tiene que ver con las leyes agrícolas, punto número uno, aplican pura y exclusivamente a la tierra de Israel. O sea ok, que e incluso dentro de la tierra de Israel aplican al funcionamiento del templo. En tanto y en cuanto no hay templo, todas estas separaciones a los levitas y demás no se pueden hacer. Algunos las hacen simbólicamente, pero claramente ya no están dentro de la lógica del templo, que como vimos hace algunas semanas atrás, es lo que regía todo el tema de sacrificios, diezmos, etcétera. Acabado el templo, todas esas leyes hoy en día no se llevan a la práctica. pero sin embargo, el ayudar a la viuda, al huérfano, al extranjero, todavía sí. No, eso sí, eso sin dudas, el tema de la tzedaká hoy en día o sea, es algo que está presente a cualquier persona vulnerable de la sociedad, a la cual tenemos que ayudar para mejorar su situación, ¿no? Ahí hay que enfocar prácticamente la mirada con esto de las primicias o de los diezmos, digamos, ¿no? Exactamente. Perfecto. Luego viene la parte esta, Rabino, un pueblo santo. Mm. Yahvé te ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, especial, como él te dijo, y que guarde sus mandamientos. ¿Cuál es la intención de esto, Rabino? Declarar lo que son como pueblo, especialmente Dios, declarar, este es mi pueblo y van a ser benditos. Este es un párrafo muy interesante y la verdad que te agradezco que lo traigas a coalición, que lo traigas aquí, porque yo creo que hay muchos malos entendidos con este concepto de pueblo elegido, que en realidad no es una idea judía, porque la traducción de pueblo elegido no es una traducción judía, es una traducción griega, ¿sí? El pueblo judío nunca se llamó a sí mismo pueblo elegido de nada. Ok, Eh, la cuestión que tiene que ver específicamente con el vínculo del pueblo de Israel con Dios, al cual ya se menciona acá y en otros lugares de los textos bíblicos y rabínicos, ¿sí? Está ligado al término de Am Segulá, que es una especie, que es Am es pueblo y Segulá es una especie de símbolo o signo, ¿sí? Que te sirve para recordar ciertas cosas o para hacerte memoria de algunas cosas que tenés que tener presentes, ¿sí? Entonces, el pueblo de Israel recibe la Torá de Dios y en la idea de Am Segulá es una idea de que el pueblo de Israel tiene la obligación de transmitir estos valores de forma universal. ¿Sí? Ya hemos hablado en algún momento de las siete leyes de Noah, ¿sí? Pero sí. más allá específicamente de las siete leyes de Noah, de los valores éticos universales que rodean a la Torá. Nosotros tenemos la responsabilidad, además de observar las mitzvot de la Torá, particularmente que ese peso recae sobre el pueblo judío. ¿Sí? O sea, nosotros no le obligamos a nadie más a llevar esa carga y a cumplir con esos mandatos. ¿Ok? Entonces, es un tema importante este porque yo creo que en gran parte muchas veces lo que esta malinterpretación de esta idea de pueblo elegido, que insisto, nunca salió efectivamente del pueblo judío, ha llevado, obviamente, cuando vos te dicen que uno se siente elegido por sobre otro, vos decís, "¿Y este tipo qué se piensa que es?". Y claro, Sí, y eso genera mucho resentimiento injustificado, porque en este caso, digamos, no es algo que tenga que ver con nuestra idea de lo que es este concepto de Ansegulá, sino que es una idea que nos han traído desde afuera y con la cual después nosotros tenemos que cargar y dar explicaciones, sí, ¿no? porque, Bueno, sí, es un porque poco todos señalan. lo que toca, ¿no? Bueno, todos quieren señalar eso, ¿verdad? Que se creen los elegidos y todo eso, pero yo digo, si yo soy elegido y si me lo creo, pues qué bueno,
pero si no me lo creo, entonces estoy peor. Porque aparte, el concepto de pueblo elegido es diametralmente opuesto al concepto de Am Segulá desde la perspectiva hebrea, porque el concepto de pueblo elegido que los griegos le cargaron al pueblo judío tiene que ver con creerse superior. Y el Sí, concepto de Am Segulá tiene que ver con un peso. O sea, vos tenés que hacerte responsable de transmitir un mensaje, de contagiar a los demás, o sea, algo que nadie quiere hacer, sí, digamos, ¿no? Es justamente todo lo contrario. es verdad. Pero bueno, está interesante cómo lo plantea también, ¿verdad? Ahora vamos a ver al pasar el Jordán. Aquí aparece algo interesante, Reino, pero usted nos va a explicar. Les pide que escriban la Torá en piedra. Dice, y sucederá que el día que pasares el Jordán a la tierra que el Eterno tu Dios te da, harás erigir para ti piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás sobre ellas todas las palabras de la ley mientras pasas, para que entres en la tierra que el Eterno tu Dios te da, tierra que emana leche y miel. De piedras enteras edificarás el altar del Eterno tu Dios y ofrecerás sobre él holocausto al Eterno, Rabino. Pero aquí como que ese fuera el lugar entonces donde iban a hacer los corbanotos, los sacrificios. No, son dos cosas distintas. Ok, Acá todavía obviamente no está determinado específicamente cuál es el lugar donde se van a llevar adelante los sí, korbanot, los sacrificios, que como ya hemos visto, primero el templo portátil se instaló, digamos, en tierras de Efraín hasta que después se hizo el templo en Jerusalén. Pero más allá de esto, acá hay dos cosas diferentes. La primera tiene que ver con esto de grabar la Torá en piedras en un lugar público. Esto es una costumbre muy propia del Medio Oriente antiguo, ¿sí? Las leyes se escribían en piedra y se ponían en un lugar público para que todo el mundo tuviera acceso y las pudiera leer, ¿sí? Eh, y obviamente Dios le transmite esto al pueblo de Israel, probablemente para que haga algo similar a la región, no solamente para que el pueblo de Israel tengan todos la posibilidad de ver las leyes, sino para que los demás también conozcan las leyes y las costumbres del pueblo de Israel, ¿no? Es algo que estaba público, digamos. La ley no era para unos elegidos ni para unos privilegiados, era algo que estaba a la vista de todos. Después aparece el tema del altar, que este es un altar temporal específicamente para esto, pero que transmite algo después en general para el altar tanto de... esto ya había aparecido en la construcción del tabernáculo y después vuelve a aparecer en la construcción del templo en el libro de Reyes. El altar del templo no podía no solamente contener elementos metálicos, que son los que se utilizan para hacer armas, sino tampoco la piedra podía ser cortada con elementos metálicos. ¿Sí? Entonces, bueno, obviamente eso dificultaba mucho más el trabajo, ¿no? Pero bueno, ha quedado eso hasta el día de hoy y todavía al día de hoy en muchas sinagogas, en muchos Batei Neset, que es el lugar donde los judíos rezamos, el púlpito está hecho pura y exclusivamente de madera. ok. Y Rabino, es que, o sea, este mandamiento o este recordatorio que le hace Moisés es que iban a escribir toda la Torá o ciertos mandamientos y más. Bueno, acá dice toda la Torá. Lo que pasa es que el concepto de Torá en la propia Torá a veces es un poco subjetivo. Porque el término Torá en el mundo judío abarca muchas cosas. Abarca la Torá propiamente dicho, el Pentateuco, Sí, abarca muchos libros rabínicos también, las interpretaciones de los rabinos, y también abarca párrafos, partes, ¿no? No sí. necesariamente cuando hablamos de Torá estamos hablando efectivamente del Pentateuco todo completo, ¿no? Sí, podrían ser, por ejemplo, los hacer de Taribrot, como dice usted, los Sí, o mandamientos. cosas más reducidas o cosas más seleccionadas. Sí, mandamiento, exacto. Bien, entonces pasamos ahora a las bendiciones por la obediencia. Dice, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Pero también las desobediencias, las maldiciones. Si no obedeces la voz de Yahweh, tu Dios, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Luego, esta parte, Rabino, donde pone a unos líderes de las tribus
a Simón, Leví, Judá, Isaac, Isaac y José y Benjamín los pone del lado de las bendiciones y al otro lado, al lado de las maldiciones, en el monte Cabal, pone a Rubén, Gad, Asher, Zebulón, Dan y Neftalí. ¿Por qué los ubica de esa manera a uno donde están las maldiciones, otros las bendiciones? Y como que los levitas iban a hacer, a tomar la Los palabra. mediadores. Sí, No, es bueno aclarar, está buena esta pregunta que me haces, no necesariamente porque las tribus en sí mismas tengan una connotación de bueno o malo, ok, ¿no? Sino es más lo gráfico de lo que tiene que ver con partir al medio, ¿no? La bondad y la maldad siempre están en nosotros, ahí como en una balanza de esas de platillo, ¿no? Que siempre uno trata de ver en qué momento quedan realmente equilibradas, ¿no? Y entonces por eso se ponen 6 6 y 6 un poquito así se divide de manera bastante eh, parecida, ¿no? Para dejar claro esta imagen gráfica de respecto al tema de la división del bien y el mal, o la bendición y la maldición, ¿no? Eh, y después, bueno, aparecen algunas cuestiones que tienen que ver específicamente con la maldición. Me interesa, creo que es muy interesante las maldiciones que aparecen acá, porque aparecen algunas que tienen que ver, por ejemplo, arranca con el tema de los ídolos, sí, ¿no? La maldición, pero fíjense que después rápidamente se va a cuestiones que tienen más que ver con lo social privado, ¿sí? Con lo social privado. Algunas cuestiones de connotación sexual, que se vuelven a repetir algunas relaciones prohibidas, sí, ¿sí? Después, el que mueve el límite del terreno con su vecino, digamos, el que le roba terreno a su vecino, que es algo que claramente nadie hace públicamente. sí, Todo el mundo lo hace cuando nadie lo ve. sí, le gusta aprovecharse. Exactamente. Aparece también quien hace equivocar al ciego en el camino. También. Algo que siempre se hace en privado frente a a la imposibilidad del otro de verte lo que estás haciendo, Sí, que ¿no? por desconocimiento se aprovechan. Exactamente. Y después aparece aprovecharse del huérfano, el extranjero y la viuda, que obviamente ya estas categorías de los sectores más vulnerables de la sociedad, que lo hemos mencionado en incontables oportunidades, que también uno siempre hace en lo privado. Nadie quiere que lo vean, Sí, no maltratando a un huérfano o discriminando a un extranjero o lo que sea, ¿no? Entonces, acá aparece algo interesante porque ya han aparecido maldiciones en la Torá, bendiciones, etcétera, etcétera, pero esta puntualmente a mí me convoca mucho porque es el gran llamado a comportarse de la misma manera en público como en privado, ¿no? Hay gente que se cree que porque no lo vieron las cosas no pasaron, ¿no? sí, Especialmente en esta época posmoderna que estamos viviendo, ¿no? Que parece que lo que no ocurrió en internet o lo que no fue subido a un reel o a una story no ocurrió. No, no. Todo ocurre, siempre hay alguien que te ve. En todo caso, en última instancia será Dios, pero siempre hay alguien que te ve y uno tiene que tener el mismo comportamiento ético tanto en público como en privado. sí, decía usted que la bondad y la maldad está en uno. Entonces, y veíamos en la parashá Re, Rabino, que pongo delante de ti las bendiciones y las maldiciones. Depende de Exacto. ti lo que vas a hacer, ¿verdad? Es decir, si está en mi disposición o en mi disponibilidad de hacer el bien, tengo que hacer el bien y no el mal, independientemente me estén viendo o no me estén viendo. Y aquí, Rabino, aquí con esto que hace, pone un grupo al lado de las maldiciones, al otro las bendiciones, y los levitas están ahí como para tomar el juramento. Y le dice, maldito el que haga esto. Y la mayoría, o todos tenían que decir que estaban de acuerdo. Y decían, amén. O Sí, sea, exactamente. O todos, sea, es que, porque esto es importante, volviendo al tema de lo privado, digamos. Todos tenemos que estar de acuerdo que hay determinadas cosas que están mal. sí, ¿Me entendés? O sea, que no importa dónde o con quién las hagas, están mal, ¿sí? No puedes tener excusas sobre estas cuestiones. Entonces, todos tenemos, hay ciertos acuerdos básicos que en una sociedad tenemos que llegar a un consenso de decir, esto está mal. Después, obviamente. Hay matices, las personas piensan diferente, algunos tendrán costumbres de un tipo, otros tendrán costumbres del otro, discutirán, tendrán conflictos,
pero hay ciertos puntos de acuerdo de que lo que está mal, que no se puede estar, no puede haber diferencias en eso, ¿sí? No puede haber diferencias. Todos tenemos que estar de acuerdo en que está mal tratar mal a un huérfano. Todos Sí, tenemos que estar de acuerdo que está mal tratar mal a un discapacitado. A todas las personas está mal tratar mal, pero a quien es más vulnerable está peor todavía, ¿no? Eso creo que es la idea general. sí, yo creo que sí. Y bueno, y todos están de acuerdo, o sea, todos dicen amén. Maldito el que se acostare con su suegra, amén. O sea, todos están diciendo, correcto, esto no debe hacer. Maldito Exactamente. el que hiriere ocultamente a su prójimo, amén. ¿Verdad? Es decir, todo ahí hace un resumen, un recuento de todas las cosas por las cuales podría llevar la maldición a su casa o a su persona, pero me llama la atención, Rabino, que solo habla de las maldiciones y no habla de las bendiciones. Es decir, al no hacer, al no cumplir con estas maldiciones, prácticamente vienen las bendiciones. Es Bueno, así, en el es lo budismo contrario. tenemos un principio que es bastante general que por ahí puede resumir esto. Lo que no está prohibido está permitido. Ah, ahí está. ¿Sí? Obviamente después eso hay que extenderlo no solamente a la ley de la Torá, sino a la ley civil, penal y demás del lugar en donde uno vive, ¿no? Entonces, lo que no está prohibido está permitido, pero hay que ser buen conocedor de que lo que está prohibido para no hacerlo, Sí, sí, ¿no? interesante. Y justamente después viene eso, ¿verdad? Que si cumple los mandamientos, serás bendito en la ciudad y en el campo. Sí, Bendito el fruto de tu vientre, el de tu tierra, de tus bestias, de tu rebaño, de tu ganado. Bendito cuando entre o cuando salga de cualquier lugar, ¿verdad? Y también veía, Rabino, aquí con un poco de comparación entre las bendiciones y las maldiciones. Dice, si hablamos de un lugar, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Pero si es de maldición, maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Ah, si es de protección, ya Hashem o Dios derrotará a tus enemigos. Tiene que ver con seguridad frente a las amenazas. exacto. Pero si uno no cumple o hace lo contrario, Dios hará que seas derrotado delante de tus enemigos. Es decir, vas a ser vulnerable, ¿verdad? Sí, fíjate vos que está bueno esto que vos mencionabas de lo público y lo privado, ¿no? Recién hablábamos del tema de las maldiciones frente a lo que uno hace en oculto, Sí, ¿no? Si vos haces cosas en oculto que te dan un beneficio personal y después mostrás, digamos, lo que lograste con esos beneficios en público, vas a ser mal visto en público, sí, digamos, ¿no? Si vos obtenés sobornos, si vos, bueno, todas las cuestiones que dice acá con respecto al tema de la maldición que te hacen ver que obtuviste ciertos logros, pero la gente no sabe de dónde sacaste esos logros o saben que no los sacaste de manera loable, digamos, sí, nunca vas a poder disfrutar de esos logros en plenitud porque todos te van a mirar mal. sí. Sí, y es interesante porque también, o sea, tiene tantos temas interesantes porque también habla prácticamente de economía. Prestarás a muchas naciones y tú no prestarás, no pedirás prestado si cumples con eso. O sea, hablando de abundancia y liderazgo económico. Sí, Exactamente. y si no cumples con los mandamientos, el extranjero te prestará a ti y tú no le prestarás. Sí. Cubre una variedad de temas, Rabino, o Muy sea, amplia, como la parashá de la semana pasada, ¿no? Estas parashot ocupan muchos temas. sí, 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 interesante. Dios te pondrá por cabeza y no por cola, y si no, pues serás cola y no vas a ser cabeza. O sea, tiene un montón, o sea, de posición, de prestigio, de liderazgo, de honor, es muy interesante. Pero, este, ¿cómo debemos interpretar estas bendiciones y las maldiciones, Rabino? Es decir, en su conjunto, por todo lo que hemos visto. Mira, yo lo vería de este punto de vista, porque mucha gente lee esto de manera literal y entonces dice, bueno, pero no siempre el que hace las cosas bien tiene una respuesta positiva en la vida y a veces el que hace las cosas mal uno ve que le va bien y etcétera, etcétera. Yo creo que esto tiene que ver con una cuestión interna. Interna me refiero a la persona, ¿no? La tranquilidad de saber que uno actuó bien. La tranquilidad de saber que uno hizo bien las cosas y que las hizo bien porque hay que hacerlas bien.
no porque va a recibir un premio o una retribución por hacerlas bien, ¿no? La necesidad de irte a dormir tranquilo todas las noches, de que no le robaste a nadie, de que lo que tenés te lo ganaste con tu trabajo, ¿no? Creo que eso es lo principal con respecto a esta cuestión que hablábamos recién de lo público y de lo privado, ¿no? Yo lo veo más desde ese punto de vista, de una lectura más personal, individual, que de una lectura general, ¿no? De, de- quizás tenés mucho y sentís que todo eso que tenés en realidad lo sacaste de manera espuria de algún lado que no correspondía, ¿no? Y eso debe ser muy triste, me imagino, para alguien. Entonces, saber que uno hizo las cosas como corresponden. Y si uno sabe que hizo las cosas como corresponde, ya de por sí ahí se va a sentir bendecido. Sí, yo creo que sí, es de cómo uno se siente y por lo que yo me expresaba alguna vez, ¿verdad? Uno se siente más tranquilo, más confiado, sin miedo, ¿verdad? Y eso, pues, eso yo creo que es una satisfacción personal y que de alguna manera va a influir en otras personas, va a irradiar esa energía, digamos, en otras personas para que las otras personas quieran ser también como uno, es decir, Sí, ayudar, contribuir, ¿verdad? No dañar, sino que respetar a todas las personas, así como lo menciona la Torá, ¿verdad? Yo creo que el llamado, igual, Rabino, la reflexión con este versículo 9 del capítulo 29 y guardaréis las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hagan, ¿verdad? Eso, por ahí viene entonces el cierre de esta parasha, ¿verdad, Rabino? Creo que sí, ahí ya estamos cerrando y bueno, obviamente que esto sea un mensaje hacia adelante y hacia el futuro, ¿no? Para que uno lo tenga siempre presente y no se desvíe de ese camino, ¿no? Que yo mencionaba recién. sí, yo creo que sí, a poner en práctica constante los principios que estamos viendo aquí, ¿verdad? Yo creo que como humano o la humanidad debe de practicar esto para vivir tranquilos con las demás personas. Muchas gracias, Rabino, y nos vemos en la próxima. Nos vemos la próxima semana. Saludos a todos. Shalom. Sí, shalom a todos. Hasta luego.